Y estaba muy cómodo mientras yo leía, pero ahorita que ya te van a poner la cámara. ¿Se puso incómodo? Se puso incómodo, se puso muy serio. Nuestro doctor, el doctor Francisco Javier Mesa, que es psiquiatra especializado en personas mayores. Y hoy tenemos un tema, Francisco, que creo que se va a empezar a ver y a hablar de él cada vez más. La salud mental después del COVID-19. A veces se piensa que solo las personas que lo han padecido, otros piensan que solo los médicos. ¿Qué pasa en realidad y por qué es importante la salud mental, cuidarla en las próximas fechas? En realidad, gracias por la invitación. Gracias a ti. Son todos los afectados. Todos. Todas las personas somos todos los afectados, todos, ¿verdad? en realidad. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y cuando las personas tienen miedo, y ese miedo viene principalmente por la incertidumbre, empezamos a sentirnos mal. Y ese miedo todos los días, ¿de cuántos días llevamos de pandemia? 260 días más o menos. Ajá. Pues imagínate, ese miedo persistente todos los días ha generado síntomas. Incluso se calcula que puede ser la siguiente gran pandemia, síntomas de enfermedad mental. Y eso es en toda la población, no solamente los médicos o las personas de la trinchera, sino todo el mundo. Pero ¿qué me hace esa emoción tan importante que es el miedo? Porque la necesitamos, ¿no? El miedo Es también se correcto. requiere. Pero en estado de alerta tantos días, ¿qué me puede provocar ese miedo? El miedo, aunque esté presente por una razón útil, que por ejemplo es darnos información o ayudarnos a tener una vida más cuidada de los riesgos, por ejemplo, siempre que tenemos miedo secretamos cortisol, que es una hormona que nos lastima, y también algunos neurotransmisores como la adrenalina. Y cuando esos neurotransmisores y esas hormonas están tan sueltos, empiezan a lastimar a nuestro cuerpo. Imagínate, todos estos días con esas hormonas elevadas, ese cortisol elevado empieza a lastimar a nuestro cuerpo y puede generarnos síntomas persistentes como de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de fobias, síntomas que no nos esperábamos en la población en general. Ajá, eso por el lado de los mortales, digo yo. Es correcto. Pero también aquellos que estudiaron medicina, aquellos que tienen el control absoluto, que saben lo que le pasa en su cuerpo y todos semidioses, también se han visto afectados y están en el frente de batalla número 1. Es correcto. Aquellos que tenían el control y aquellos que Tenían. tenían la certidumbre y que tenían Ajá. la certeza de que sabían todo. Sí. En realidad es que la incertidumbre nos ha pegado a todos. No sabíamos nada acerca de COVID, no sabíamos nada acerca de cómo se iba a desarrollar la pandemia. Hemos aprendido mucho todo este año, pero esa incertidumbre y ese miedo nos ha llegado incluso al personal de salud. Es lo que te iba a decir, los doctores, las doctoras, las enfermeras, los enfermeros, ¿tienen miedo? Mucho miedo. Y además mucho miedo, por ejemplo, de factores que antes no se veían, como por ejemplo, si bien los médicos siempre hemos tenido riesgo de contagiar a las personas que queremos, porque una infección Sí, se claro, puede claro, contagiar claro. fácilmente, esta infección en especial nos puso mucho en esta alerta. Y nos puso con este riesgo tan grande de llegar a casa y ser nosotros los vectores que contagian incluso a nuestros familiares, Sí. a los abuelos, a los hijos. Nos puso mucho en la incertidumbre, por ejemplo, de no saber con qué tratar a las personas, con qué tratamiento específico utilizar de medicamento. También nos puso en situaciones éticas y situaciones morales muy complejas. Uy, sí. Muy Ay, complejas. Y en realidad la saturación de los servicios de salud y esos sobrecargas o estas sobrecargas de tiempo, de espacio, de utilizar una bata extra, 2 cubrebocas, 3 guantes, imagínate tú lo difícil que es, ¿no? Sí, claro. Oye, y tuvieron otra, creo que es otra agravante, la muerte más cercana que nunca, porque no es lo mismo, sí, puede morir un familiar mío, puede morir un amigo, sí, pero los médicos estuvieron viendo muchas muertes todos los días. La muerte está muy cercana. Y además una muerte que no te esperabas, es decir, por ejemplo, una persona que llegó sana o que llegó relativamente sana, pero no con tanto malestar, y después Sí. de 2 días se murió. Y era una persona que no tenía factores de riesgo o que no tenía situaciones que le hicieran pensar antes que se iba a morir. Imagínate un papá relativamente joven de unos 50 años que no tenía síntomas y que de repente falleció. ¿Cómo le explica el médico a los familiares o cómo le explica que entró sano o relativamente Sí, sano sano, porque ajá. tenía una neumonía discreta, pero se murió? Eso no es fácil de explicar y en todos los sistemas de salud se ha convertido en uno de esos grandes temas difíciles del diálogo con los pacientes. Y eso sin duda, todas esas situaciones críticas de los médicos afecta sus relaciones personales.
Es correcto. Y además que incluso se han mantenido mucho más aislados que lo habitual. Muchos de ellos, por ejemplo, colegas médicos y enfermeras, han estado viviendo en lugares distintos a su residencia habitual. Esto es para mantener el aislamiento, para mantener la seguridad, pero también para evitar los contagios en casa. Híjole, otra cosa. El médico, ¿qué puede hacer o qué hacen los médicos para mantener el equilibrio? Es decir, ante tanta muerte, tanto miedo. Yo sé que son casi Superman, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la vida real cuando tienes que decidir a quién le pones un respirador? COVID fue una estrategia que nunca habíamos tenido enfrente y que hizo que los médicos tuviéramos que hacer más óptimo nuestro trabajo en todos los servicios de salud, optimizarlo. Optimizarlo. Es decir, poder trabajar mejor en equipo, poder hablar mejor con nuestros colegas, hablar más claramente, hablar de nuestras emociones, hablar de cuando nos sentimos mal, de cuando nos sentimos tristes. Incluso en algunos sistemas de salud lo que se sugiere es hacer intervención de emergencia psicológica. Es decir, antes de que el médico salga a su casa, poder hacer una intervención psicológica de urgencia. Y esto es porque si se va a su casa tan cargado y se va a su casa tan lleno de todas estas emociones, es muy posible que sufra y que ese sufrimiento en casa sea todavía mucho más dañino que solamente si lo contenemos en el área hospitalaria o en el área de atención. No es lo mismo que yo explote mi dolor en contenido, en contención, que llegue a explotarlo en casa, donde puedo afectar de otra manera a las otras personas. Pero creo, no lo sé, estoy preguntando, creo que la contención, el apoyo al médico no es una situación frecuente. Digamos que tuvimos que hacerlo mejor ahora con la contingencia. Es correcto. Incluso en algunas situaciones o en algunos espacios ni siquiera se ha podido llevar a cabo. Es todavía una situación que está faltando en muchos espacios de salud. Muchos médicos todavía están distantes a esa contención psicológica, a pesar de que hay líneas telefónicas de soporte para los médicos o para las enfermeras, a pesar de que los espacios de salud de manera óptima tendrían que tener algún servicio de contención psicológica, muchos no lo tienen. Y si nunca lo habíamos hecho, ahora con COVID es mucho más necesario y tendría que estar muy presente ya. Y muy difícil también por cómo está la contingencia. Oye, otra cosa, regresando, el sector más advertido al inicio de la pandemia fuimos las personas adultas mayores. Que nuestro sistema inmunológico estaba más perceptivo para atrapar a ese bicho, que nos íbamos a morir muy rápido, que no íbamos a aguantar mucho. Sin embargo, eso provocó una serie de limitaciones para nosotros, desde no poder ir a comprar nuestros alimentos. Claro. Nos han suspendido las visitas en algunos hospitales porque se está atendiendo la emergencia, lo entendemos, pero pues a algunos no han llegado los medicamentos o no me has atendido o quedó pendiente mi operación. ¿Qué está pasando con la salud de las personas adultas mayores? Primero, quedémonos con una idea. COVID no solamente fue una enfermedad, primero, de vías respiratorias, sino fue una enfermedad sistémica, o sea, de todo el cuerpo. Segundo, ya nunca, desde hace algunos meses ya no podemos decir que era solo de los adultos mayores, sino se volvió de bebés, de niños, de toda la población. Pero los adultos mayores sí quedaron muy lastimados por el aislamiento específicamente, porque el confinamiento los limita a acceder a algunos espacios, a acceder a sus compras, a acceder a sus necesidades de salud, a sus necesidades de atención domiciliaria, por ejemplo, y no hay servicios que favorezcan que los adultos mayores tengan esto resuelto. Muchos de ellos, como bien lo dices, Pati, están esperando que la cuarentena baje o que COVID baje un poco en términos de riesgo para que puedan regresar a los hospitales por sus medicamentos. Sí. Entonces, imaginémonos que hay un montón de síntomas que están ahí guardados esperando a que COVID empiece a disminuir para que esos síntomas regresen a buscar atención en un hospital o en un área de urgencias. Exacto. Y entonces lo que va a saturar los sistemas de salud dentro de algunos meses cuando COVID empiece a bajar van a ser esos adultos mayores que no han podido ir a sus atenciones o que han dejado pendientes esas tareas. Los medicamentos y todo. Las cirugías. Pero luego también pasa otra cosa, porque esa población de adultos mayores también va a llegar con problemas mentales, con problemas emocionales. Y no sé si estamos listos para recibirlos. No estamos y no va a llegar, ya está. Es decir, cada vez, conforme van pasando los meses de la pandemia, hay más evidencia de que en cada mes aumentan los riesgos de salud mental afectada. Cada vez, conforme pasan los meses, se ve que hay más ansiedad, que hay más síntomas depresivos, y eso los adultos mayores los sufren de una manera particular,
porque el adulto mayor tiene muchos factores de riesgo sociales o muchas vulnerabilidades sociales que no ayudan a que se sienta mucho más contenido. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, sus ingresos no están tan seguros como estaban antes, sus ingresos económicos. El otro tema del aislamiento y de la separación con respecto al resto de la sociedad también los pone en riesgo o en vulnerabilidad. Fíjate, yo creo que tú lo has oído con algunas de las personas que están en el programa. Seguramente muchos adultos mayores llevan meses sin ver a sus hijos. Sí. Y están Sí, guardados, sí, sí, están sí. confinados y siguen queriendo verlos, pero no pueden verlos por el confinamiento. Y sigue pasando el tiempo y siguen sin verlos. Y creo que hay otras dos áreas importantes de destacar en este confinamiento con nosotros los adultos mayores. Uno, el contacto físico. Ahora sí que como los changuitos de aquel experimento que no los tocaban, la necesidad del contacto físico. Y la otra es la certeza de que alguien puede ocuparse de mí en una emergencia personal, la emergencia ya está en grande, Claro. pero la parte afectiva es muy importante y esta parte de la salud mental. No sé si crezcan los suicidios, no sé si crece el malestar y a veces la familia tampoco puede contenerlos. Es correcto, no puede contenerlos porque no está cerca. En México decimos que las penas con pan son menos y que el tiempo cura todas las heridas. O sea No, que sí. si nos apapachamos y comemos junto con las personas que queremos, es muy posible que nos sintamos mejor, pero no lo estamos pudiendo hacer. Y eso de que el tiempo cura todas las heridas, llevamos muchos meses de pandemia y pareciera que el tiempo se ha vuelto como un enemigo. Exacto. Y que en realidad sigue pasando el tiempo y nunca sabemos cuándo va a terminar y cuándo va a cambiar de semáforo a ser un semáforo mucho más noble. Y todavía no nos sentimos seguros de eso. Propuesta concreta, ¿qué sí podemos hacer con las personas adultas mayores? Antes de pensar en grande, vamos a pensar en pequeño. Quizás la propuesta sería que cada uno de nosotros piense en sus adultos mayores cercanos o alrededor, tus vecinos, tus amigos, las personas de tu edificio y preguntes qué necesitan. Preguntes cómo los puedes ayudar para estar más sanos en términos de estar más cuidados, no sanos de salud, sino sanos de atendidos, más vistos. Si necesitan algo del súper, si necesitan algo del mercado, ayúdalos, acompáñalos, no los dejes solos, hazles sentir que estás ahí presente aunque estés quizás a 2 metros de distancia. Pero no lo dejes de hacer, eso va a ser muy importante para su salud emocional. Eso es. Y ya te estaremos dando lata para que nos digas en unos mesecitos o en unas semanas cómo van y cuáles están siendo con mayor detalle estas enfermedades mentales. Decías depresión, ansiedad, Estrés postraumático, estrés agudo, fobias y en general todas las enfermedades mentales están teniendo un aumento en su prevalencia, incluyendo el suicidio, como le decías tú. Muchísimas gracias, doctor Francisco Javier Mesa. Gracias por estar aquí y esperamos verte muy pronto.